Mi hijo vendió el cuadro de mi difunto esposo por $1.000.000 y me dijo toma 10.000 para sobrevivir. Siempre creí que cuando un hijo te ofrece algo, viene envuelto en amor. Un regalo, un favor, un cuidado, es como escuchar en silencio, gracias por todo, mamá. Pero ese día, mi hijo se llevó la única parte que me quedaba del hombre que más amé, y todavía sonrió mientras lo hacía. Lo vendió por $1.000.000.000, y me dejó apenas migajas para sobrevivir. Y si crees que esta historia termina en dolor, es porque aún no has visto lo que sucede cuando una madre herida elige la dignidad en lugar de la venganza. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal para seguir conmigo, porque lo que comienza con lágrimas, termina con algo mucho más grande. Me llamo Teresa Valdivieso, tengo 72 años, y fui esposa de un pintor que amaba más los colores que el dinero. Hoy, soy madre de un hombre que prefirió el valor del billete al de la memoria. Y esta es mi historia. No sabría decir desde cuándo ese cuadro se volvió mi refugio. Tal vez desde el día en que Julián dejó de respirar y yo me quedé con su aroma flotando en la casa, en sus pinceles secos, en las notas escritas con su caligrafía firme. Cada mañana me hacía mi cafecito con canela, lo ponía en mi taza de cerámica azul, me sentaba en la misma silla de siempre, y me quedaba ahí, viéndolo. No al cuadro. A él. Porque ese lienzo no colgaba de la pared, colgaba de mi pecho. Era la última parte suya que nadie me había tocado. Ni el tiempo, ni la tristeza, ni siquiera el olvido. Y aunque parecía una pintura común, con tonos tierra, pinceladas gruesas y una figura abstracta al centro, yo sabía que contenía los suspiros de nuestras primeras noches. El olor de la pintura aún vivía, como si él acabara de firmarlo. Ese día no era especial. No era aniversario ni su cumpleaños. Era un martes como cualquier otro. La cafetera hacía su sonido, el reloj de pared marcaba las 9, y yo tenía la bata floreada con los hilos flojos. Me acuerdo que justo pensaba en ir al patio a regar las suculentas, cuando escuché la puerta abrirse sin tocar. Ni un aviso. Nada. Solo ese crujido que hace la madera cuando la abren con confianza, o con derecho. Era Mauricio, mi hijo, con su camisa planchada y ese perfume fuerte que siempre me parece exagerado. Traía prisa, y algo en su cara me pareció distinto. No frío, no cruel. Más bien, impaciente. Como si ya hubiera tomado una decisión y solo viniera a ejecutarla. Me saludó con un beso en la frente sin mirarme a los ojos. Sentí un escalofrío. No me preguntó cómo estaba. No comentó el clima, ni el café, ni el rosario que yo tenía en la mesa. Fue directo a lo que él llamaba ordenar la casa. Como si mi hogar fuera un depósito viejo. Dijo que me amaba, que ya era hora de mejorar las cosas, que había pasado demasiado tiempo rodeada de cosas pasadas. Lo dijo así, pasadas. Y entonces su mirada se clavó en el cuadro. Se acercó sin pedir permiso. Lo miró de cerca, lo tocó, y soltó un suspiro como si estuviera valorando un objeto de vitrina. Este cuadro debería estar en una galería, o vendido. Así, como si no fuera la última conversación que yo tenía todas las mañanas con Julián. Como si ese lienzo no tuviera alma. Yo no dije nada. Me quedé sentada con la taza en la mano, esperando a que fuera solo una ocurrencia. Pero él ya tenía el plan hecho. Me pregunté si había pasado noches enteras pensándolo. Si lo había mostrado a alguien. Si acaso le dolía. Pero por dentro, sentí que no. Que lo veía como una oportunidad. Una puerta. Un boleto. Un cheque. Y eso fue lo que más me dolió. No la idea de perder el cuadro, sino la certeza de que mi hijo lo había dejado de ver como recuerdo, y ya lo veía como recurso. Como inversión. Me vi a mí misma en la pared, descolgada. Como si él no supiera que ese cuadro era también mi piel. Me puse de pie. Caminé lento hacia donde estaba él. Me temblaban un poco las piernas. A esa edad, el cuerpo también aprende a hablar cuando el alma se siente traicionada. Le dije, Mauricio, ese cuadro no se mueve de aquí. Pero mi voz sonó más frágil de lo que esperaba. Él me miró, y me respondió con dulzura en la voz, pero firmeza en los ojos. Mamá, confía en mí. No lo perderemos. Solo quiero que tengas algo mejor.
Un espacio más bonito. Más digno. Digno. Usó esa palabra. Como si el amor que colgaba de mi pared no fuera digno. Como si la memoria no tuviera derecho a quedarse quieta. No quise llorar. No quería que me viera débil. Pero me dolió. Me dolió más que todos los achaques, más que las viudez, más que las madrugadas en vela. Porque no era un desconocido. Era mi hijo. El mismo que aprendió a caminar por este pasillo, el que me dejó flores dibujadas con crayones en la nevera, el que se metía debajo del lienzo de Julián mientras él pintaba y decía huele raro, pero bonito. Ese mismo. Ese hombre que ahora creía que podía decidir por mí. Por mi historia. Por mi duelo. Se acercó al cuadro. Lo descolgó con cuidado, como si aún quisiera parecer respetuoso. Lo envolvió en un trapo blanco que traía en el coche. Me dijo, no te preocupes, lo voy a restaurar. Solo eso. Y yo me quedé mirando sus manos. Eran grandes. Ya no eran las del niño que lloraba cuando se raspaba la rodilla. Eran manos de empresario, de decisiones rápidas, de tratos cerrados. No supe qué decirle. Me dolía tanto que no encontré palabras. Solo asentí, como se asiente cuando se firma un acta de defunción que ya no se puede evitar. La puerta se cerró. Y el silencio fue brutal. Me quedé ahí, parada frente al espacio vacío de la pared. Parecía que hasta la pintura había perdido color. Como si supiera que le arrancaron su centro. Me senté. No lloré. No aún. Solo dejé que el café se enfriara en mi taza mientras mis dedos se aferraban al borde de la mesa. Quise pensar que era temporal. Que él lo devolvería. Que todo era un malentendido. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no. Esa noche me metí a la cama sin cenar. Me sentía hueca. Miraba el techo como si esperara que Julián bajara del cielo y me dijera qué hacer. No me sentía capaz de confrontar a Mauricio. Ni de pelear. Ni de gritar. Yo ya no tenía energía para eso. Solo quería que alguien me dijera que el amor no desaparece solo porque alguien lo vendió. Que la memoria no se puede embalar en plástico. Que aún tenía derecho a sentirme dueña de algo en este mundo. A la madrugada, me levanté a oscuras y toqué la pared donde estaba el cuadro. Estaba tibia aún. Como si el amor dejara rastro. Como si Julián aún se resistiera a irse del todo. Y ahí, en ese silencio profundo, me di cuenta de algo que me estremeció. Mauricio no se había llevado solo el cuadro, se había llevado mi lugar en el mundo. Porque sin ese recuerdo visible, yo no sabía cómo explicarle al día siguiente quién era yo. Y no dije nada. Al día siguiente, cuando mi vecina pasó a saludar, le dije que había mandado restaurar una pintura. No tenía ganas de explicar nada. ¿Para qué? Hay dolores que no caben en palabras ajenas. Y mientras ella hablaba de su nieta y del calor que no se va, yo la miraba como quien ve un mundo que ya no le pertenece. Todo sonaba lejano. Borroso. Como si de pronto, la vida se hubiera puesto en pausa, pero nadie más se hubiera dado cuenta. Esa tarde me senté en el sofá y me quedé viendo la pared vacía. El marco del polvo seguía ahí, como la silueta de un cuerpo que fue arrancado. Y fue en ese instante, justo cuando el sol comenzaba a filtrarse por la ventana y la casa olía a soledad, que entendí que ese vacío no era el final. Era el principio de algo que yo no había pedido, pero que ya había comenzado. No pasó ni una semana. Apenas me estaba acostumbrando a mirar esa pared vacía sin quebrarme, cuando lo vi llegar de nuevo. Pero esta vez no venía solo. Ni con flores, ni con una sonrisa cálida como antes. Venía con un camión. Uno de esos de mudanzas grandes, blancos, con una lona que decía soluciones completas para tu espacio. Bajaron dos muchachos jóvenes, uno mascando chicle, el otro con auriculares. Y detrás de ellos, mi hijo. De traje, otra vez. Con la camisa abierta hasta el pecho y esa actitud de quien está solucionando la vida de los demás sin haber pedido permiso. Me saludó desde el jardín como si yo fuera apenas una vecina amable. Y yo, desde la ventana, sentí miedo. Un miedo bajito, silencioso, pero profundo. El tipo de miedo que se siente cuando alguien entra a mover tu historia sin entenderla. Salí a la puerta como pude. Me sujeté del marco porque la presión me traicionó. ¿Qué es esto, Mauricio?, pregunté sin levantar la voz. Él me sonrió como si estuviera haciendo una buena acción.
Voy a ayudarte, mamá. Ya era hora de que vivas cómoda. Esta casa se siente estancada. Me quedé ahí parada, escuchando cómo llamaba estancada a la única cosa que me sostenía. Entró como si todo le perteneciera. Señaló los muebles. Dijo que muchos ya estaban viejos, que algunos eran hasta peligrosos, que iba a cambiar el comedor, regalar los sillones, reorganizar los cuartos. Y antes de que pudiera decirle que no, que me dejara al menos pensar, ya le estaba dando órdenes a los cargadores. Y ellos obedecían. Como si mi historia fuera apenas un inventario. Vi cómo se llevaban la silla donde Julián se sentaba a leer. La alfombra que compramos en Cuernavaca hace más de 30 años. Las cortinas que yo misma cosí una Navidad que no teníamos para regalos. Todo se iba como si no tuviera peso. Pero yo sentía que cada objeto arrancado me quitaba un pedazo de garganta. De voz. De cuerpo. Intenté hablar, pero me faltaban las palabras. Mauricio me abrazó de lado, como quien consuela a una mujer vieja que ya no entiende el mundo. Es por tu bien, repetía. Ya verás, mamá. Te va a encantar lo nuevo. Y mientras él decía eso, vi como uno de los muchachos bajaba o portarretratos donde estaba una foto nosa, do día en que nos casamos. No lo envolvió con cuidado. Lo metió en una caja como si fuera cualquier cosa. Me ardieron los ojos. Intenté detenerlo. Le dije que necesitaba tiempo. Que esas cosas no eran solo cosas. Que cada una tenía una historia. Una parte de mí. Pero él no me escuchaba. O peor, sí me escuchaba, pero no me oía. Me decía que no debía aferrarme al pasado. Que tenía que mirar hacia adelante. Ya viviste lo que tenías que vivir, mamá. Ahora déjate cuidar. ¿Cuidar? ¿Eso era cuidarme? ¿Desarmar mi casa como quien limpia un trastero? ¿Hacerme sentir que estorbaba entre mis propios recuerdos? Nunca en mi vida me sentí tan desplazada en mi propio hogar. Ni cuando murió Julián. Ni cuando me operaron sin él en la sala de espera. Esta vez, el vacío era diferente. Más cruel. Más vivo. A las 3 de la tarde ya no quedaba casi nada. Solo la mesa de cocina, mi taza azul, y un pequeño banco de madera donde sentaba a mi nieta para que me contara sobre la escuela. Ese banco no lo vieron. O tal vez lo ignoraron. Pero yo me senté ahí. Me abracé las rodillas como si fuera una niña. Y por dentro, algo se rompió. Pero no lloré. Me hice pequeña. Invisible. Como esas abuelas que terminan calladas en un rincón mientras todos reorganizan su historia. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo recuerdo que uno de los muchachos me dijo, «Señora, ya quedó todo, ¿dónde dejamos esta caja?» Yo no supe responder. No tenía más respuestas. Antes de irse, Mauricio se acercó a mí. Me dio un beso en la frente. Me dijo, «Ya verás, mamá. Te vamos a poner un sillón ergonómico, una televisión grande, cosas lindas». Le pregunté qué haría con las cosas que sacó. Algunas las donaremos. Otras ya se vendieron. Mamá, ya es hora de soltar. Soltar. Esa palabra. Tan liviana en su boca. Tan pesada en la mía. ¿Soltar qué? ¿Mi vida? ¿Mi memoria? ¿Mi derecho a elegir cómo vivir mis últimos años? Asentí con la cabeza. Porque no tenía fuerzas para pelear. Y porque entendí que, para él, yo era apenas una parte de su lista de pendientes. Un tema a resolver. Cuando el camión se fue, la casa quedó vacía. No solo de objetos. De sonido. De historia. Caminé por la sala como si fuera una casa ajena. No reconocía nada. Ni la luz se sentía igual. Todo resonaba. Cada paso parecía gritar. Abrí la despensa por inercia, aunque no buscaba nada. Quería solo ver algo que me perteneciera. Algo que nadie hubiera tocado. Encontré un frasco de miel que compré en el mercado hace meses. Lo abrí, lo olí, y lloré. Porque olía a antes. A cuando todo seguía en su sitio. A cuando yo aún tenía derecho a decidir qué se quedaba y qué se iba. Me senté en el suelo. El mismo suelo que Julián enceraba cada verano. Toqué las baldosas frías y pensé en la palabra hogar. ¿Qué es un hogar sin las cosas que nos lo recuerdan? Sin los colores, los sonidos, los gestos,
¿Los bordes gastados de los muebles? ¿Dónde está lo que fuimos si todo lo físico desaparece? Y peor aún, ¿qué pasa cuando el que te lo quita no es un enemigo, sino tu propio hijo? Cerré los ojos. Y por primera vez desde que murió Julián, sentí que me estaban deshabitando. No de la casa, de mí misma. Esa noche no dormí. Me recosté en el colchón que dejaron en mi cuarto, sin cobija, sin lámpara, sin olor a nada. Era como estar en un hotel barato. Uno sin historia. Uno que nadie recordaría. Me tapé con mi chal y me hice bolita. Me dolía todo. No físicamente. Era otra cosa. Un dolor que no se ubica en el cuerpo, que se esconde entre la piel y el alma. Un dolor que no grita, pero quema. Pensé en Mauricio. ¿Será que un día entendería lo que hizo? ¿Será que algún día recordaría que yo no le pedí comodidad? Yo solo quería compañía, respeto, presencia. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y me detuve frente a la pared. La del cuadro. Ese espacio seguía vacío. Pero ya no era solo vacío. Ahora era símbolo. Testigo. Silencio. Me quedé ahí parada un rato, con los dedos rozando el borde del polvo que marcaba donde estaba colgado. Y ahí, entendí algo que me heló el pecho. Si no hacía algo pronto, lo perdería todo. No solo el cuadro. No solo mi casa. Sino el derecho a decir, esto me duele. Esto no se toca. Y fue justo en ese momento, cuando el sol comenzaba a cruzar el ventanal y la taza de café en la cocina empezaba a humear, que decidí que no podía quedarme callada. Que había algo que Julián me dejó, más allá del amor, su palabra escrita. Porque entre todos los recuerdos que me quedaban, uno aún estaba intacto. Pasaron exactamente 14 días desde que Mauricio se llevó el cuadro. No escribió, no llamó, no preguntó si me sentía sola. Y yo tampoco lo busqué. No por orgullo, sino porque sabía que si abría la boca, me iba a desmoronar. Y hay días en los que una ya no quiere llorar más frente a nadie. Me refugié en la rutina, calentar pan, doblar ropa, regar el limonero seco del patio aunque ya no de frutos. Dormía mal. Despertaba a medianoche esperando escuchar la voz de Julián en la sala, tarareando mientras pintaba. Pero todo estaba igual, menos yo. A veces me preguntaba si Mauricio aún pensaba en mí como su madre, o solo como una vieja a la que hay que acomodar, ordenar, silenciar. Sentía el cuerpo lento, pero el alma alerta, como si supiera que algo se acercaba. Y ese algo llegó una tarde tibia. Llevaba yo las manos llenas de agua porque estaba fregando unas tazas cuando escuché el timbre. Vi su coche desde la ventana. Venía solo. Bajó con una bolsa pequeña en la mano y una sonrisa apretada. No era una sonrisa de alegría. Era de esas que se usan cuando uno va a dar una mala noticia, disfrazada de buena intención. Entró sin decir mucho. Me besó en la frente, dejó la bolsa en la mesa y se sentó frente a mí como si todo estuviera bien. Como si el silencio de 2 semanas no fuera una herida. Me preguntó cómo estaba, si me gustaban los cambios en la casa, si me sentía más ligera. No supe qué responder, porque más que ligera, me sentía vacía. Entonces abrió la bolsa. Sacó un sobre blanco, grueso, sin nombre. Me lo tendió con las 2 manos. Esto es para ti, mamá, por si te hace falta algo. Me quedé mirándolo. No lo tomé de inmediato. El sobre estaba limpio, sin pliegues, sin emoción. Lo abrí con cuidado. Dentro había un cheque. Cuando leí la cifra, me sentí temblar. $10,000. Nada más. Lo volví a meter en el sobre con una lentitud que ni yo entendía. No por el dinero. No porque fuera poco o mucho. Sino porque ya entendía lo que significaba. Él lo había vendido. Lo que más dolía no era el cheque, era la confirmación. El silencio entre los dos se volvió denso. Lo vendiste, dije casi en un susurro. Él asintió, con naturalidad, como si estuviéramos hablando de una lavadora vieja. $1,000,000, mamá. Imagínate, ¿quién iba a decir que ese cuadro tendría ese valor? Lo dijo con orgullo, como si hubiera logrado algo importante. Como si yo debiera celebrarlo. Yo no podía creer lo que escuchaba. 1,000,000. Y me daba 10,000. ¿Y qué se supone que debía hacer con eso?
¿Agradecer? ¿Aplaudirle? No pude hablar. Sentí como si me hubieran echado tierra encima. No por el dinero, sino por la forma. Por la frialdad. Por la falta de conciencia. Era como si Julián hubiera muerto de nuevo. Me levanté despacio. Fui por un vaso de agua aunque no tenía sed. Necesitaba moverme. Necesitaba pensar. Él seguía ahí, sentado, mirando su celular. Como si la conversación ya hubiera terminado. Como si el capítulo estuviera cerrado. Me pregunté si alguna vez entendió lo que ese cuadro significaba. Si alguna vez escuchó con atención las historias que yo contaba sobre el día que Julián me lo regaló. Sobre cómo mezclaba los colores con los dedos porque decía que los pinceles no captaban bien el amor. Mauricio había estado ahí. Tenía 5 años cuando Julián lo terminó. ¿Cómo pudo olvidarlo todo tan fácil? Regresé a la sala y me senté frente a él. Le devolví el sobre. Guárdalo. No necesito limosnas. Me miró sorprendido. Como si no esperara eso. Como si pensara que yo debía estar agradecida. No es limosna, mamá. Es tu parte. Eres su viuda. Tienes derecho. Esa palabra. Parte. Me revolvió el estómago. Como si el amor pudiera dividirse en porcentajes. Como si la memoria tuviera una etiqueta de precio. Me puse de pie otra vez. Sentía el pecho duro, los ojos secos. No iba a llorar. No esta vez. Tú no me diste una parte, Mauricio. Tú me quitaste lo único que aún me hablaba de él. Se quedó callado. No sabía qué decir. Y yo tampoco quería escuchar explicaciones. Porque cuando alguien hace lo que él hizo, ya no hay explicación que alcance. Me preguntó si estaba molesta. Le dije que no. Que estaba decepcionada. No estás feliz. Me dijo al final, como si el dinero pudiera compensar todo. Lo miré, por fin, directo a los ojos. Y le pregunté algo que no esperaba. ¿Y tú, lo estás? Él bajó la mirada. Y ahí supe que, por un segundo, algo se le movió por dentro. Tal vez la culpa. Tal vez el niño que aún quedaba en alguna parte. Tomó sus cosas y se fue sin decir adiós. Cerró la puerta con suavidad, como quien no quiere despertar un fantasma. Y me quedé ahí, en la sala vacía, con el sobre la mesa. No lo toqué más. Me quedé viéndolo como si pudiera cambiar el pasado. Como si pudiera devolverme el olor a trementina, las risas, los domingos con Julián pintando y yo leyéndole en voz alta. Todo eso había sido cambiado por una cifra. Una cifra que para muchos sería fortuna, pero para mí, era ruina. Esa noche, fui a o cuarto de Julián, donde guardo sus cosas. Saqué una caja vieja de madera, esa donde le escondía sus bocetos. Ahí, entre papeles doblados y lápices gastados, encontré su testamento. No lo había leído en años. Me temblaron las manos al abrirlo. Pero al llegar a la 3ª página, algo me hizo sentar de golpe. Ahí estaba. Una cláusula escrita con su puño y letra. Una frase sencilla, pero que me devolvió el aliento. Mis obras son patrimonio de mi familia. Ninguna puede ser vendida sin el consentimiento de mi esposa. Cerré los ojos. Sentí que él me hablaba desde el papel. Y por primera vez desde que Mauricio se llevó el cuadro, sonreí. No con alegría, con dignidad. Porque no todo estaba perdido. Porque Julián me había protegido incluso en su ausencia. Porque aunque su hijo hubiera olvidado lo que valía su arte, él no lo había olvidado nunca. Y ahí, en ese momento silencioso, decidí que no me iba a quedar quieta. Que si el mundo había puesto precio a nuestra historia, yo iba a recordarles que hay cosas que no se venden. No dormí esa noche. Y no por dolor, sino por algo más raro, claridad. Una especie de fuego bajito que se encendió dentro de mí y no me dejaba cerrar los ojos. Pasé horas repasando cada rincón del testamento, cada firma, cada palabra. Volví a leerlo una y otra vez, como quien se aferra a un salvavidas en medio de un mar silencioso. No sé si era la letra de Julián o la sensación de que aún me sostenía, pero algo en mí se despertó. Me vi en el espejo a eso de las 5 de la mañana, despeinada, con las ojeras marcadas, y pensé, no te ves fuerte, pero hoy vas a hacerlo. Preparé mi café con calma. Me puse mi rebozo gris,
el que uso para ocasiones serias, y me senté con la caja de documentos sobre el regazo. Porque ese día no iba a quedarme callada. Apenas abrió la notaría. Marqué. Me temblaban los dedos, pero la voz me salió firme. Pedí una cita con el abogado que siempre había atendido a Julián. No sabía si aún trabajaba ahí, pero sentí que debía intentarlo. La secretaria me reconoció. Doña Teresa, claro que sí, el licenciado Ramírez sigue con nosotros. ¿Le parece hoy a las 12? Me sorprendí a mí misma diciendo que sí. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si acabara de dar un paso irreversible. A las 11 me arreglé como pude. Me puse mis zapatos bajos, el perfume de gardenias que guardo para días importantes, y salí. El aire me golpeó en la cara. Me sentía torpe, pero también decidida. No era coraje. Era otra cosa. Una necesidad de honrar lo que fuimos. La oficina seguía igual. Olía a madera vieja y café recalentado. El pasillo largo, las sillas incómodas, los diplomas colgados torcidos en la pared. Me senté y esperé. Cuando me llamaron, caminé con paso corto pero seguro. El abogado me recibió con una sonrisa leve, con esa cara de quien ha visto pasar demasiadas historias rotas. Le conté todo. Desde que Mauricio entró sin avisar hasta el cheque. Desde el sobre blanco hasta la cláusula en el testamento. Él me escuchó con respeto. No interrumpía. Solo tomaba notas, asentía, y de vez en cuando fruncía el ceño. Me sentí acompañada, no juzgada. Y cuando terminé, él guardó silencio unos segundos largos. Doña Teresa dijo finalmente, lo que usted tiene ahí es una clave. Y legalmente, tiene toda la razón. Le pregunté si podía hacer algo. Si no era ya demasiado tarde. Él me miró con calma y respondió, todavía podemos actuar. Pero debe ser ahora. Esa frase me quedó retumbando. Debe ser ahora. Como si no hubiera otra oportunidad. Como si la dignidad tuviera fecha de vencimiento. Me explicó que el cuadro, al ser parte de una colección familiar declarada, no podía ser vendido sin una autorización mía. Y que aunque el comprador ya lo tuviera, si no se cumplió la voluntad del testador, la venta podía ser impugnada. Sentí un calor recorrerme la espalda. No era rabia. Era algo más parecido a esperanza. Firmé los primeros papeles con las manos temblorosas. Como si estuviera firmando no por el cuadro, sino por mí. Por la Teresa que siempre se quedaba callada para no incomodar. Por la que aceptaba todo por el bien de la familia. Ese día, entendí que a veces, el bien de una familia empieza cuando alguien se atreve a poner límites. El abogado me preguntó si estaba preparada para enfrentar a mi hijo legalmente. No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Pensé en Julián. En cómo él decía que los trazos más firmes se hacían con el pulso tranquilo. Y entonces supe que sí. Que no se trataba de pelear. Se trataba de defender lo que era nuestro. Esa tarde regresé a casa con una mezcla de miedo y paz. Me preparé un té de manzanilla, abrí las ventanas, y por primera vez en muchos días, respiré hondo. Había dado el primer paso. Tal vez era tarde para muchas cosas. Para volver a ser la mujer que fui cuando Julián vivía, para recuperar la inocencia, para confiar ciegamente en mi hijo. Pero no era tarde para respetarme a mí misma. Me senté en la sala, frente al espacio vacío donde colgaba el cuadro, y lo imaginé ahí. Perfecto. Intacto. Como si aún me dijera con sus colores, no te olvides de quién eres. Y esa voz, me bastó. Mauricio no llamó ese día. Ni al siguiente. Y yo tampoco lo busqué. Guardé todos los documentos en una carpeta azul, la misma donde tenía nuestras escrituras, nuestras actas, nuestras fotos del civil. Y me repetí varias veces una frase que no me dejaba en paz. Si tú no proteges tu historia, otros van a escribirla por ti. Porque eso era lo que estaba haciendo mi hijo. Reescribiendo mi vida desde la comodidad de su éxito. Desde su mundo brillante, sus trajes, sus oficinas modernas. Pero yo no estaba dispuesta a quedarme como un pie de página. No después de todo lo que construí junto a Julián. Esa noche, saqué del cajón la libreta donde escribía cartas que nunca enviaba. Le escribí una a Mauricio. No para culparlo. No para herir. Solo para decirle lo que yo sentía. Hijo,
No sé en qué momento comenzaste a mirar nuestras cosas como mercancía. No sé cuándo dejaste de escucharme. Pero aún estás a tiempo de ver con los ojos del alma. No firmé. No la iba a mandar. Solo necesitaba vaciar el corazón para poder seguir adelante. Doblé la hoja y la guardé entre las páginas de un libro de cocina que ya nadie abre. Porque hay palabras que se escriben no para otros, sino para salvarnos a nosotros mismos. Al día siguiente, recibí una llamada. Era el abogado. Había logrado frenar temporalmente la transferencia del cuadro al comprador. Tenemos una cita para presentar la documentación completa. ¿Puede venir mañana? Sentí una descarga de adrenalina. Agradecí, colgué y lloré. Lloré sin hacer ruido, con la cabeza sobre la mesa, como si Julián estuviera acariciándome el cabello. No era tristeza, era alivio. Porque por primera vez desde que todo comenzó, sentía que algo en el universo se había puesto de mi lado. Aunque fuera solo un poco. Esa noche, dormí con la carpeta abrazada al pecho. Como si fuera un escudo. Como si con ella pudiera protegerme del olvido, de la traición, de la idea absurda de que las madres no tienen derecho a reclamar. Me costó cerrar los ojos. No por miedo, sino por emoción. Porque aunque no sabía lo que iba a pasar, ya no me sentía vencida. Me dormí tarde, con la lámpara encendida, y una certeza revoloteando en mi pecho. No estaba sola en esto. Julián seguía conmigo. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, me descubrí a mí misma sonriendo. Era una sonrisa pequeña. Apenas un gesto. Pero dentro, era una promesa. Porque había comenzado algo que no pensaba abandonar. No hasta que ese cuadro regresara a su lugar. ¿Denunciarías a tu propio hijo si traicionara la memoria de quien más amaste? Nunca había pisado un juzgado en mi vida. Ni cuando Julián falleció. Todo lo resolví en la notaría, con papeles ordenados y lágrimas que se secaban solas. Pero esa mañana, al cruzar la puerta del edificio, sentí que los pasos me pesaban. Iba vestida con mi falda gris, la misma con la que enterré a mi madre. El rebozo me colgaba firme sobre los hombros y en el bolso llevaba la carpeta azul. No era una cita judicial aún. Era apenas una entrevista con la abogada que se encargaría del caso. Se llamaba Laura. Jovencita, seria, con unos ojos que parecían entender el mundo aunque no lo hubiera vivido del todo. Me ofreció té. Me dijo, aquí no la vamos a tratar como testigo. Usted es la dueña de esta historia. Y con eso, me ganó. Le conté todo. Desde el pincel de Julián hasta el sobre de los $10,000. Cada palabra que Mauricio había dicho. Cada silencio que yo había guardado. Ella tomaba notas sin interrumpir. Y cuando le mostré la cláusula del testamento, su rostro cambió. Se volvió más firme. Más técnico. Me explicó que la venta podía ser impugnada si el comprador no actuó de buena fe. Le pregunté si sabía quién era. Ella me respondió que sí. Me dio el nombre de un hombre que jamás había escuchado. Un coleccionista europeo, conocido por adquirir arte latinoamericano para galerías privadas. Me quedé en silencio. No sabía si eso me dolía más o me aliviaba. Porque en el fondo, esperaba que el cuadro hubiera terminado en manos de alguien sin rostro. Que ya estuviera perdido. Pero saber que había alguien que lo miraba ahora, que lo tenía en alguna sala elegante, me heló el alma. ¿Lo valoraría? ¿O lo vería solo como una inversión? Le pregunté a Laura si él sabía de dónde venía la obra. Me dijo que, probablemente, no. Que esas ventas se hacen rápido, con representantes, y que el apellido Valdivieso no aparecía en el contrato. Solo el nombre de la empresa de Mauricio. Me dieron ganas de gritar, de correr hasta su oficina y romper cada papel firmado. Pero me contuve, porque el dolor no se arregla con ruido. Se repara con justicia. Laura me propuso enviar una carta formal al comprador. Una notificación. No para asustarlo, sino para informarle que la obra estaba en disputa legal, que podía verse afectado si no cooperaba. Dudé un poco. Me parecía injusto involucrarlo si él no sabía nada. Pero después pensé, ¿cuántas veces en la vida dejamos pasar injusticias solo por miedo a incomodar? Y yo ya no quería cargar más culpas que no eran mías. Firmé la autorización. Y al hacerlo, sentí algo en el pecho,
como cuando una herida empieza a cerrarse desde dentro. No porque ya no duela, sino porque por fin alguien la está viendo. Al salir de la oficina, me senté en una banca del parque frente al edificio. Respiré hondo. Me quité los zapatos un momento. Sentía los pies hinchados, pero por dentro, me sentía más firme, como si por fin estuviera caminando en dirección a mí misma. Recordé una frase de Julián que me decía cuando pintaba algo que no le gustaba: todo trazo puede corregirse, si tienes el valor de rehacerlo. Y eso estaba haciendo yo, rehaciendo mi historia. No para cambiarla, sino para no permitir que alguien más la distorsione con números. Porque el arte no es una cifra, es un eco de amor. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Me dijo que habían logrado contactar al comprador, que accedió a hablar, que estaba sorprendido, y que pidió una reunión por videollamada. Sentí un nudo en el estómago. Nunca me había sentado frente a una pantalla para defender algo. Pero acepté. Quería mirar a los ojos al hombre que ahora tenía el alma de Julián colgando en su pared. Quería saber si él lo veía como yo, o si solo lo veía como una adquisición valiosa. La reunión se programó para el lunes siguiente. Esa semana no dormí bien. Ensayé cosas que nunca dije. Me paré frente al espejo y traté de encontrar palabras que dolieran, sin herir. Cuando llegó el día, me senté frente al portátil que me prestó Laura. La pantalla se encendió y ahí estaba él. Un hombre mayor, de rostro amable, ojos claros. Me habló en español con acento. Doña Teresa, mucho gusto. No sabía que esta obra tenía un pasado tan profundo. Le conté quién fue Julián. Le hablé del cuadro, de nuestras noches con olor a aguarrás, de lo que significaba para mí. Él no me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, dijo algo que no esperaba: yo no compro arte solo por inversión. Busco alma. Y ahora entiendo que esta pieza no me pertenece. Le pertenece a usted. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que estaba dispuesto a devolver el cuadro, que no quería estar involucrado en ningún conflicto familiar, que entendía el valor emocional. Le pregunté si no quería que lo indemnizáramos. Me dijo que no, que solo quería asegurarse de que la obra volviera a donde debía estar. Y en ese momento, sentí que el mundo se detenía, porque ese hombre, que ni siquiera me conocía, había entendido más que mi propio hijo. No supe qué decir. Solo le agradecí, con una voz bajita, sincera, y le prometí que, de alguna forma, su nombre quedaría como parte de nuestra historia, porque él también la había honrado. Colgué la llamada en silencio. Me quedé mirando la pantalla negra por varios minutos, pensando en todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese momento, pensando en Julián, en sus manos manchadas de pintura, en sus ojos cansados pero brillantes, en cómo me decía que cada trazo llevaba una promesa. Y pensé que tal vez, ese cuadro no volvió a mí solo por leyes o papeles. Tal vez volvió porque algo más grande nos cuida cuando lo que amamos es verdadero. Me quedé ahí, con el alma mojada de emoción, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Julián estaba orgulloso de mí. Esa noche, me serví un café caliente. Abrí el ventanal. Dejé que el aire fresco entrara sin pedir permiso. Miré la pared vacía, y le susurré al espacio: ya casi estás en casa. Luego abrí mi libreta, y escribí una sola frase: no hay poder más grande que una mujer con memoria. Cerré los ojos. Y sonreí. Porque lo que venía ahora, era enfrentar a mi propio hijo. Pero ya no lo haría desde el dolor. Lo haría desde algo más fuerte. Desde la verdad. Volver a la oficina de Laura fue diferente esta vez. Ya no entré como quien pide ayuda, sino como quien camina hacia su verdad. Me puse el vestido de lino blanco que Julián adoraba, y al verme al espejo, me sentí digna. No más fuerte, no más joven, no más lista. Solo eso, digna. Como si cada paso que daba tuviera un eco. En la bolsa de tela llevaba copias del testamento, fotografías antiguas, y algo que no sabía si usaría, una carta que Julián me escribió años atrás, y que nunca mostré a nadie. No decía nada legal, pero hablaba de lo que significaban sus cuadros. Mis trazos son pedacitos de ti, me escribió una vez. Y con eso bastaba.
Llegué temprano. Laura me recibió con café, como si supiera que yo necesitaba algo tibio antes de enfrentar lo que venía. Nos sentamos frente a frente. Ella con su computadora, yo con mis silencios. Me explicó lo que haríamos. Presentaríamos una demanda formal contra la empresa de Mauricio por la venta indebida del cuadro. No usaríamos su nombre directamente. No todavía. Pero él sería citado. Me preguntó si estaba lista para verlo en una audiencia. No supe qué decir. ¿Alguien está lista para ver a su hijo en un tribunal? ¿Para mirarlo como parte del problema y no de la familia? Me dolió imaginarlo. Pero también me dolía más quedarme callada. Le dije que sí, que quería seguir adelante. Y ella no me miró con lástima. Me miró con respeto. Y eso me sostuvo. Mientras ella preparaba los papeles, yo caminé hasta la ventana. Afuera pasaban coches, gente hablando por teléfono, jóvenes corriendo al trabajo. El mundo seguía. Como si lo mío no importara. Como si el dolor no detuviera nada. Pensé en las miles de mujeres que, como yo, guardan sus heridas en silencio para no hacer olas. Y me prometí que no iba a ser una más. Que si el dolor no se ve, al menos se escucha cuando se vuelve acción. Volví a la mesa, tomé la pluma y firmé. Mi nombre quedó ahí, en tinta negra. Teresa Valdivieso de Ríos. Viuda. Heredera. Guardiana de una historia que no merecía ser subastada. Laura me pidió algunos datos más. Detalles de cómo Mauricio había sacado el cuadro, si hubo testigos, si yo tenía mensajes. Saqué mi celular viejo y le mostré lo poco que tenía. Audios. Fotos antiguas. Una conversación donde él decía que lo iba a restaurar. Eso era clave, porque si no hubo intención de venta desde el inicio, la defensa se desarma. Ella tomó nota de todo. Impecable. Con una mirada que mezclaba inteligencia con empatía. Me preguntó si tenía otros cuadros de Julián. Le dije que sí. Guardados. Escondidos. Como si fueran joyas. Me pidió que los protegiera bien. A veces, cuando hay dinero de por medio, la gente pierde la cabeza. Asentí. Aunque lo sabía desde el día del sobre. Cuando salí de la oficina, me sentía agotada. No por el trámite, sino por el peso emocional. Era como cargar una maleta llena de memorias que no quería dejar en manos de abogados, pero que tampoco podía seguir cargando sola. Fui caminando hasta la iglesia del centro. Me senté en la última banca. No recé. Solo estuve ahí, mirando el altar, oliendo el incienso, escuchando el murmullo de otras oraciones. En algún momento, me encontré murmurando, Julián, ayúdame a no odiarlo. Y esa fue mi oración. No pedí justicia. Pedí compasión. Porque el dolor se vuelve veneno si no aprendemos a soltarlo sin renunciar a lo justo. Esa noche, Laura me llamó. Su voz sonaba distinta. Doña Teresa, solo quiero que sepa que admiro mucho su valor. Me sorprendió. Le pregunté por qué. Me dijo que en su trabajo veía a muchas mujeres mayores que callaban, que preferían dejar las cosas pasar por miedo, por culpa, por cansancio. Pero usted no. Usted está dando la cara por su historia. Sentí un nudo en la garganta. No sabía que alguien más lo notaba. Le di las gracias y colgué. Me quedé en la oscuridad, abrazando la libreta donde guardaba cartas de Julián. Y pensé que tal vez, la verdadera herencia no eran sus cuadros. Era su manera de mirar la vida. En los días siguientes, empezaron a llegar los papeles. Oficios, notificaciones, fechas. Todo se movía rápido. Mauricio aún no sabía. Pero pronto lo sabría. Y yo no sabía cómo iba a reaccionar. Me imaginaba su rostro. Su furia. Su decepción. ¿Cómo se defiende una madre de la mirada rota de un hijo? Me preparé como pude. Emocionalmente, quiero decir. Porque no hay ropa que te cubra del todo cuando vas a romper un lazo. Pero también sabía que si yo no hacía esto, nadie más lo haría. Que si me quedaba esperando que él entendiera, que él se arrepintiera, que él volviera con el cuadro, me iba a envejecer esperando. Laura me dijo que era probable que su equipo respondiera rápido. Que intentaran frenar la demanda con algún acuerdo. Y entonces me preguntó algo que me dejó helada.
¿Aceptaría usted una compensación económica a cambio de no reclamar la obra? La miré. No supe si reír o llorar. Le dije que no. Que si quería dinero, me habría quedado con el cheque. Pero yo no quería eso. Quería el cuadro. Y no por el objeto. Por lo que guardaba. Porque había cosas que el dinero no puede reemplazar. Y si cedía ahora, me iba a traicionar. Y traicionarme a esta edad, ya no lo permito. El día antes de presentar la demanda, fui a buscar los otros cuadros de Julián. Estaban en una caja bajo la cama, envueltos en mantas viejas. Los saqué uno por uno. Los miré. Lloré. Me arrodillé frente a uno de ellos. Era un autorretrato de Julián pintando. Y al fondo, yo, con mi rebozo puesto, leyendo en silencio. Me temblaron las piernas. Porque en ese trazo, él me había inmortalizado. No con palabras, con pintura. Y ahí, entendí que no peleaba por una obra. Peleaba por no permitir que mi existencia fuera borrada de su legado. Esa noche no dormí. Escribí otra carta. Esta vez para mí. Para la Teresa que durante años creyó que ser buena madre era aguantar, ceder, dar todo sin reclamar. Le dije que estaba orgullosa de ella. Que merecía una casa llena de recuerdos, no de silencios. Y que el respeto no se exige a gritos, sino con actos. Cerré la libreta. Y me sentí lista. No para vencer, sino para sostenerme. Porque hay luchas que no son para ganar. Son para no perderse a una misma en el intento. Y al amanecer, con la ciudad despertando lenta, con el olor del pan saliendo de las panaderías y los perros callejeros estirándose en la banqueta, caminé rumbo a la oficina de Laura con el corazón firme. No sabía qué iba a pasar. Pero sabía una cosa, yo ya no me iba a quedar sentada viendo cómo otros decidían sobre lo que construí con amor. Nunca imaginé estar sentada frente a un juez, hablando del amor de mi vida como si fuera un archivo. Pero ahí estaba, peinada con esmero, con mis aretes de perla, los que Julián me dio el día que Mauricio nació, y una carpeta en las manos que pesaba más por dentro que por fuera. La sala era pequeña, blanca. Frente a mí, un escritorio de madera. A la derecha, el asiento donde él se iba a sentar, mi hijo. Mauricio entró con su abogado y ese aire de todo es un malentendido. Traía traje azul, cabello perfecto, y esa frialdad que se siente como hielo. No me miró. Ni un saludo. Como si yo fuera amenaza o desconocida. El juez leyó los cargos. Fraude. Esa palabra se me clavó en el pecho. Silencio. Y después, la verdad tomando forma. Laura habló con firmeza. El testamento, las obras, la falta de consentimiento. Mostró pruebas. Yo solo escuchaba, como si me viera desde fuera, defendida por otra mujer, mientras por dentro luchaba por no romperme. A veces miraba a Mauricio. No vi odio. Pero tampoco dolor. Tal vez era vergüenza disfrazada. Tal vez. Ya no sabía quién era. Cuando me llamaron a declarar, sentí el cuerpo más pesado que nunca. Caminé hasta el estrado. Dije mi nombre, mi vínculo con Julián. Contesté todo con calma. Pero cuando preguntaron qué significaba el cuadro, hice una pausa larga. Y dije, era la forma en que mi esposo seguía hablándome, aún después de muerto. Nadie dijo nada. Solo ese silencio, que lo dijo todo. El abogado de Mauricio trató de pintarme como exagerada. Dijo que acepté el dinero, que no hubo violencia. Yo no discutí. Solo conté mi verdad. Que el cuadro fue sacado sin permiso. Que me dieron el cheque cuando ya lo habían vendido. Que nunca me preguntaron. Solo lo tomaron. Y que esa obra no era dinero. Era historia viva. El juez preguntó si entendía las consecuencias legales. Le dije que sí. Que no quería castigo, quería respeto. Que había aprendido que callar también es traicionarse. Volví a mi asiento. Laura me tocó el hombro. Y aunque las piernas me temblaban, el pecho, por primera vez, no dolía. Había dicho lo que guardé por años. Mauricio no habló. No se defendió. No dijo lo siento. Y eso dolió más que cualquier mentira. El juez suspendió la venta. Habría otra audiencia. El cuadro fue declarado patrimonio en disputa.
Y aunque no fue un triunfo, sentí que alguien, por fin. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Entendía lo mismo que yo, que no se puede poner precio al alma. Salimos del juzgado sin decir palabra. Caminamos hasta una banca. Compramos un bolillo y lo partimos en dos. Comimos en silencio. Laura estaba ahí, sin hablar, pero presente. Ese día supe que el dolor compartido no siempre necesita explicación. A veces, basta con quedarse. Al llegar a casa, me quité los zapatos y me senté frente a la pared vacía. La misma de siempre. Pero ya no era un hueco. Era un lugar de lucha. Toqué la marca donde colgaba el cuadro, y en voz baja, le dije a Julián, lo vamos a traer de vuelta. Y no sé si fue mi imaginación, pero juro que sentí su fuerza al lado mío. Y cuando el sol se escondió, entendí que algo más había quedado suspendido, además del cuadro, el silencio. Ese que me tragué por años. En su lugar, cabía algo nuevo. Pequeño. Frágil. Pero vivo. Esperanza. Pensé que lo más duro sería enfrentarlo ante el juez. Pero no. Lo más difícil vino después. La casa se llenó de un silencio distinto, no legal, sino de sangre. Mis nietos dejaron de escribirme. Mi nuera solo mandó un mensaje seco. Esperamos que reconsideres lo que estás haciendo. Estás dividiendo a la familia. Lo leí varias veces. Y cada vez dolía más. Porque todos hablaban de división, pero nadie me preguntó cómo me rompí yo. Guardé el celular como quien encierra una herida que ya no quiere tocar. Me miré sentada en esa sala, sola, sin voces, sin ruido. ¿Así se paga tanto amor dado? ¿Así termina una vida entera de cuidados? Por un momento dudé. Me sentí egoísta. ¿Valía la pena pelear por un cuadro? Pero luego miré mis manos, las que criaron, tejieron, abrazaron, y supe, sí vale. Porque no peleaba por una pintura. Peleaba por lo que soy. Por lo que no debía ser pisoteado. Dolía. Porque uno puede soportar muchas pérdidas, pero no la de los que uno acunó. No la de los que cantaste para dormir. Y sin embargo, ahí estaba yo, castigada sin palabras. Por atreverme a decir esto me duele. Porque cuando una madre calla, es amor, pero cuando habla, parece traición. Como si el amor solo valiera si se traga todo. Una vez, en el supermercado, una señora se me acercó. Me preguntó cómo estaba después de todo lo que se decía. Le respondí sin temblar, estoy en paz con mi conciencia. Ella bajó la mirada. Me dijo que no sabría qué hacer si sus hijos le voltearan la cara. Le contesté sin pensarlo, no se pierden los hijos cuando se les enfrenta, se pierden cuando una se traiciona por miedo a perderlos. Empecé a escribirle cartas a mis nietos. No para enviarlas. Solo para sentirme cerca. Les contaba cosas simples, como su abuelo les inventaba cuentos con pinceles, como los subía en sus hombros. Me aferraba a esas memorias como a un suéter con olor a hogar. Tal vez la distancia no tenía remedio, pero el amor seguía vivo de este lado del silencio. Una tarde, encontré una caja en la puerta. Sin nombre. Dentro, juguetes de madera que Julián y yo hicimos para Mauricio. Había una nota. Esto no me pertenece. Reconocí su letra. Sentí una mezcla de tristeza y enojo. Porque devolver objetos no arregla nada. Lo que se rompió fue humano. Y no basta con enviar de vuelta una historia. Se necesita decir, estuve mal. Lo veo ahora. Esa semana, Laura me llamó. Me dijo que la empresa de Mauricio sería auditada, que había señales de otras ventas fuera del testamento. Me congelé. ¿Todo el legado de Julián había sido usado como negocio? Le dije que estaba lista para seguir. Pero dentro de mí, algo se quebró otra vez. Más profundo. Más frío. No dormí esa noche. Me senté en la cocina con una vela encendida, como quien espera algo grave. Pensaba en Julián. En si él imaginó que su arte terminaría así. Pero también pensé en mí.
en la joven Teresa que creyó en el amor simple. Y me dije, lo único que no pueden quitarme es mi verdad. Y me prometí que, si todo se caía, si nadie volvía, si el apellido quedaba manchado, aún así seguiría de pie. Porque hay silencios que curan, y otros que matan. Y yo ya no quería matarme por dentro por seguir callando. ¿Seguirías luchando, incluso si eso significara perder el amor de tu propia familia? Lo supe por una vecina. De esas que llegan con pan dulce y ojos que no saben guardar secretos. Tocó la puerta y me dijo, salió una nota sobre usted en internet. Titular, viuda denuncia a su hijo empresario por vender obra familiar valuada en $1 millón. Me quedé muda. No por el escándalo, sino porque nadie debía saber. Y ahora, hasta quienes no conocían mi nombre, conocían mi herida. Me senté en la cocina. Busqué la noticia. Ahí estaban nuestros apellidos, el mío, el de Julián, el de Mauricio. El artículo no mentía, pero tampoco contaba la verdad completa. No decía que ese cuadro era lo último que me quedaba de él. No hablaba de amor. Solo de cifras, demandas y conflicto. Como si lo que peleaba fuera dinero, y no memoria. Llamé a Laura. Me aseguró que no fue su equipo. Probablemente alguien del juzgado filtró los documentos. Me pidió que no leyera comentarios, que evitara redes. Pero ya era tarde. Recibí mensajes de familia lejana, conocidos, vecinos. Todos querían saber si era cierto. Ninguno preguntó cómo me sentía. Solo buscaban morbo. Como si mi dolor fuera tema público. Me dolió. Porque la pérdida de Julián y la traición de Mauricio no eran titulares. Eran cicatrices. Leí los comentarios. Uno decía, otra viejita peleando herencias. Otro, siempre hay una madre que quiere quedarse con todo. No entendían. No sabían que yo no peleaba por bienes, peleaba por dignidad, por memoria, por amor que no cabe en testamentos. Me encerré. Apagué el celular. Me cubrí con una manta y dejé que el sofá me tragara por 2 días. Dudé. Me pregunté si había hecho mal. Pero entonces lo vi en mi mente. Julián, pintando descalzo, de madrugada. Su taza de café a medio tomar. Esa imagen me devolvió fuerza. Me recordó por qué luchaba. Porque lo que se hace con amor, no se vende. El lunes salí al mercado. Todos sabían. Nadie me dijo nada. Pero lo sentía. Miradas suaves. Cuchicheos. El panadero me dio 2 conchas sin decir palabra. Yo caminé derecha. Porque aunque el alma tiemble, el cuerpo aprende a sostenerla. Porque no iba a encorvarme por los juicios de quien no conoce mi historia. Laura me escribió esa tarde. Una periodista quería entrevistarme. Decía que no buscaba escándalo, sino contar la historia real. Dudé. Pero pensé, si otros ya hablaron por mí, tal vez es hora de hablar por mí misma. Acepté. No por revancha. Por justicia. Porque cuando una historia se cuenta sin alma, queda vacía. Y la mía estaba llena. La periodista vino al día siguiente. Jovencita. Amable. Le hablé de Julián. De cómo pintaba. De ese invierno en que me regaló el cuadro. Le conté de Mauricio. Sin odio. Solo verdad. Me escuchó con respeto. Tomó notas. Y me dijo algo que aún guardo. Muchas mujeres van a verse en usted. Esa frase me sostuvo. El reportaje salió una semana después. Título: El arte de amar sin precio. La historia de Teresa Valdivieso. Por primera vez, sentí que alguien contó lo esencial. No hablaba de demandas. Hablaba de memoria, de lucha, de amor. Esa noche, prendí una vela frente a la foto de Julián. Le dije, ya saben quiénes fuimos. Y mientras la llama bailaba suave, supe que no estaba sola. No por quienes me dieron la espalda, sino por todas las que, como yo, alguna vez fueron juzgadas sin que nadie les preguntara cómo estaba su alma. Cerré los ojos. Y entendí, lo peor no fue salir en las noticias. Lo peor hubiera sido quedarme callada. No sé si fue el reportaje, si fue la presión legal o si simplemente algo se rompió por dentro, pero esa tarde sonó el teléfono fijo. Y yo,
que casi nunca contesto cuando no reconozco el número, me levanté de la mecedora como si una parte de mí ya supiera quién era. Atendí con voz baja, y al otro lado, el silencio. Un silencio tan lleno de algo, que me erizó la piel. «Mamá», dijo. Y bastó esa palabra. Porque la voz era la de Mauricio. Pero no como siempre. No firme. No apurada. No mandona. Era una voz suave, temblorosa, como cuando era niño y no sabía cómo decir que había hecho algo mal. Me quedé callada. No sabía qué decir. Pensé tantas cosas. Quise colgar. Quise llorar. Quise gritar. Pero no hice nada. Solo escuché. «Perdóname, mamá, no sabía cuánto te dolía». Y entonces, sin pedir permiso, el corazón me dio un vuelco. Porque había pasado tanto tiempo sin oír de él, que ya no sabía si seguía siendo mi hijo o solo un hombre en papeles legales. Nunca fue mi intención hacerte daño. Yo pensé que no te importaba tanto, que ya estabas lista para dejarlo ir. Ahí me quebré un poco, porque no entendía cómo alguien puede pensar que uno está listo para dejar lo que ama. ¿Quién decide eso por otro? Le dije que no era el cuadro, que nunca lo fue, que era lo último de su padre, que cuando lo vendió, no me quitó una pintura. Me borró de nuestra historia. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración entrecortada, y por un momento sentí que estaba de nuevo frente a mí, en la sala, pidiendo permiso para salir a jugar. Lo quiero recuperar, mamá. Estoy haciendo todo lo posible. Vendí mi auto. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Lo que sea. Me sorprendió, porque por primera vez no hablaba de lo que valía el cuadro, sino de lo que estaba dispuesto a hacer por traerlo de vuelta. No supe cómo responder. No sentí rabia, ni alivio. Sentí miedo. Miedo de creer. Porque cuando alguien que amas te traiciona, el perdón no viene con la primera lágrima, ni con la primera disculpa. Viene cuando la herida ya no sangra cada vez que la tocan. Le dije que agradecía su llamada, pero que lo que estaba roto no se arreglaba con dinero, que lo que dolía no era el millón, era que él no hubiera entendido antes lo que significaba para mí. Se quedó en silencio, y luego dijo: «Tienes razón, lo arruiné todo». No supe qué contestar, porque tal vez sí, o tal vez no todo estaba perdido. Después de colgar, me quedé abrazando el teléfono. No lloré, pero cerré los ojos y me vi cargándolo de bebé. Me vi cocinándole caldito de pollo cuando tenía fiebre. Me vi enseñándole a amarrarse los zapatos. Y me pregunté, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento él dejó de escucharme? ¿Y yo, dejé de hablar? Tal vez por miedo, tal vez por costumbre, porque las madres, a veces, nos volvemos invisibles en nombre del amor. Y un día, te das cuenta que ya nadie te mira con el respeto que mereces. Al día siguiente, Laura me llamó con otra noticia. Mauricio había sido citado a declarar por la denuncia de falsificación. No era el cuadro en sí esta vez. Era una firma en un documento que él usó para validar la venta. El fiscal encontró inconsistencias. ¿Quieres seguir adelante con esto?, me preguntó Laura. Sentí un vértigo. Porque una cosa era defender mi memoria. Otra era ver a mi hijo envuelto en un delito. No supe qué responder. Me tembló la voz. Le pedí unos días para pensarlo. Ella entendió. Me dijo que era normal sentir ese conflicto. Que ser madre no significa dejar de buscar justicia. Pero tampoco se trata de lastimar por lastimar. Esa noche, hablé con el retrato de Julián. Me senté frente a él con una taza de té, como tantas veces, y le conté todo. La llamada, la cita judicial, la posible falsificación. Le pregunté qué haría él. Y aunque el cuadro no me respondió, su mirada pintada me dio la respuesta que necesitaba. No es venganza, es reparación. Y yo no estaba buscando destruir a Mauricio. Solo quería que entendiera. Que algo en él volviera a recordar quién era antes de ver el arte como billete. Como negocio. Como oportunidad. Quería que, aunque fuera tarde, sintiera la vergüenza de haber tratado el amor como si tuviera precio. Tomé la libreta donde escribía mis cartas no enviadas. Esta vez,
Le escribí una a él. A Mauricio. No como madre, ni como parte demandante. Como mujer. Como Teresa. Te crié con mis manos, con mis noches en vela, con mis silencios. Pero también con historia, con arte, con memoria. Si olvidaste todo eso, no es porque yo no lo enseñé. Es porque dejaste de mirar. No firmé. Cerré la libreta y la guardé. No iba a dársela. Pero necesitaba decirlo. Porque hay palabras que si no se sacan, terminan pudriéndonos por dentro. Esa semana, no pasó mucho. Ni una carta. Ni otra llamada. Pero yo seguía moviéndome despacio. Preparando las cosas. Cuidando los otros cuadros. Tomando mis medicinas. Pensando si, llegado el momento, tendría el valor de proteger mi verdad sin convertirla en castigo. Porque yo no quería que Mauricio acabara en la cárcel. Quería que aprendiera. Que mirara. Que volviera. Aunque fuera distinto. Aunque no fuera el mismo. Aunque no pudiera reparar lo perdido. Y cuando el teléfono sonó otra vez, con número desconocido, no me sorprendió. Lo atendí con el corazón apretado. Era del juzgado. Me confirmaban la nueva fecha. Mauricio sería interrogado. Esta vez, ya no como mi hijo, sino como acusado. Me llamaron un martes por la tarde. La voz era seca, administrativa. Me dijeron que la obra había sido entregada a custodia del juzgado y que yo debía estar presente para recibirla oficialmente, en calidad de heredera reconocida. No entendí bien al principio. Pensé que hablaban de otro cuadro. Pero no. Era ese. El nuestro. El de Julián. Sentí que la cabeza me zumbaba. ¿Estás segura?, pregunté como si no confiara en mis propios oídos. La mujer del otro lado me respondió con tono profesional. Sí, señora Valdivieso. Fue devuelto en buen estado, con embalaje de protección. Me temblaron las manos. Y, sin decirlo en voz alta, pensé, ya vuelve a casa. No dormí esa noche. Preparé todo como si esperara una visita sagrada. Limpié la sala, abrí las ventanas, puse flores frescas en el jarrón de cerámica azul. Me puse el vestido con el que bailamos nuestro último aniversario, aquel día en que Julián me dijo que ya no quería pintar para el mundo, solo para mí. Laura pasó por mí a las 9. Me abrazó fuerte, sin palabras. Entramos juntas al juzgado. El pasillo parecía más largo. Los pasos sonaban distintos. Como si los ecos supieran que ese día no se trataba de una audiencia, sino de un reencuentro. Nos guiaron hasta una sala pequeña. Ahí estaba, envuelto en un paño gris, con las esquinas protegidas. Lo vi y no pude moverme. Fue como ver a alguien que creías muerto, de pie otra vez frente a ti. Me acerqué lento. Sentía que si lo tocaba muy rápido, iba a desaparecer. El funcionario pidió que firmara unos papeles. Apenas pude escribir. Las manos me sudaban. La voz se me iba. Laura me sostuvo el brazo. Tómese su tiempo, Teresa. Esto también es suyo. Y fue entonces que el alma me cayó encima con todo su peso. Cuando levantaron el paño, mis rodillas temblaron. Ahí estaba. Exactamente como lo recordaba. Los tonos tierra, la figura abstracta que solo Julián y yo sabíamos interpretar, la firma con tinta diluida, la textura que parecía respirar. Me acerqué sin prisa. Lo toqué. Primero con las yemas de los dedos, como quien toca la piel de un hijo dormido. Luego con la palma entera. Y ahí, el olor. Un rastro leve de trementina, de madera, de algo antiguo que resistió el tiempo. Cerré los ojos. Y por un momento, sentí que él estaba detrás de mí. Pintando. Silbando. Viviendo. Me dejaron sola unos minutos. No sé si fue cortesía o respeto. Me senté frente al cuadro. No dije nada. No oré. No agradecí en voz alta. Solo estuve. Respirando. Sintiendo. Recordando. Porque ese cuadro no era arte. Era mi otra mitad, la que me fue arrancada sin permiso y que ahora regresaba no intacta, sino más viva. Porque había sobrevivido al desprecio, al egoísmo, al olvido. Porque había encontrado el camino de vuelta. Y no todos logran regresar desde tan lejos. Cuando lo trajeron a casa, lo hice yo misma.
No quise que nadie lo tocara. Lo llevé en el asiento de atrás, envuelto con mis mantas, como un niño que duerme en el camino de regreso a su cuarto. Entré sola. Cerré la puerta. Apagué el celular. Y lo colgué en su lugar. Exactamente donde estaba. Con los mismos clavos. Con el mismo ángulo de siempre. La casa se llenó de una luz que no venía de afuera. Era como si el alma de Julián se hubiera colado por las rendijas para ver su obra en casa otra vez. Me senté frente a él, como antes. Como siempre. Pero algo era distinto. Porque ahora, ese cuadro cargaba más historia. Ya no era solo el símbolo de nuestro amor. Era también la prueba de mi voz, de mi memoria, de mi derecho a preservar lo que muchos intentaron tratar como objeto. Lo miré largo rato. Y luego dije, con voz firme, serena: nunca más, Julián. Nunca más te van a mover sin que yo lo decida. Pasaron horas. Perdí la noción del tiempo. El atardecer cayó lento, como si supiera que tenía que acompañarme. Y en esa luz naranja, preparé una placa pequeña, de bronce. Mandé hacerla días atrás, por si el milagro ocurría. La tomé del cajón, la limpié con un paño, y la clavé con cuidado justo debajo del cuadro. Decía: el arte no tiene precio. La memoria, tampoco. Me quedé mirando esa frase. Y fue ahí, donde supe que la historia había cambiado. Que algo dentro de mí se había cerrado. Esa noche, encendí una vela. Preparé un café. Y lo bebí sentada, en silencio, como si Julián estuviera al lado. No lloré. No esta vez. Porque ya no era dolor lo que sentía. Era algo más fuerte. Una especie de orgullo mudo. De dignidad reconstruida. Como si cada parte de mí que fue empujada, silenciada o negociada, hubiera regresado al lugar que le correspondía. Mauricio no llamó. No vino. No preguntó si el cuadro estaba en casa. Y yo tampoco lo busqué. Porque entendí que hay momentos en que no hace falta gritar nada. El cuadro hablaba por mí. Colgado. Íntegro. Firme. Sin moverse. Como una madre que recupera su voz sin tener que alzarla. Y al cerrar las cortinas esa noche, justo antes de irme a la cama, volví la mirada una vez más hacia él. Y en un susurro, casi sin darme cuenta, le dije: bienvenido a casa, amor. Tener el cuadro de vuelta en casa no me devolvió la paz de inmediato. Esa fue la parte que nadie me advirtió. Pensé que en cuanto lo colgara, todo encajaría de nuevo. Que el vacío se llenaría, que el silencio se volvería suave, que las heridas dejarían de punzar. Pero no. Lo colgué. Lo miré. Y aunque una parte de mí se sintió completa, otra parte no dejaba de doler. Porque lo que había pasado no se borraba con un clavo y una pared. Me dolía todo lo que se rompió alrededor. Las visitas que ya no venían. Las voces infantiles que dejaron de sonar en mi patio. Las palabras que no se pidieron, ni se ofrecieron. Los días pasaron lentos. Yo seguía mi rutina. Regaba las plantas, preparaba mi café, me sentaba a leer, a veces escribía. El cuadro se volvió parte del ambiente otra vez, pero no como antes. Ya no era una extensión de Julián. Era también testigo de una batalla, de una pérdida, de una lección. Había aprendido a no mirarlo como consuelo, sino como responsabilidad. Y en esa transformación, algo empezó a moverse en mí. Sentí que no bastaba contenerlo. Que el arte de Julián no podía quedarse encerrado entre cuatro paredes. No después de todo lo que costó recuperarlo. Una tarde, mi nieta menor, Camila, vino a verme sin que nadie la trajera. 14 años. Pelo desordenado, mochila rota, ojos de preguntas. Entró en silencio. Se quedó parada frente al cuadro. Lo miró largo rato. Y luego me preguntó: este era el favorito del abuelo, ¿verdad? Asentí. Ella no dijo nada más. Se sentó a mi lado. Y como si no hubiera pasado nada, empezó a hablarme de la escuela, de una tarea de historia, de una maestra que llora en clase. Yo no podía creerlo. Porque después de tanto tiempo sin verla, me estaba hablando como si nunca se hubiera ido. Esa noche no dormí. Pensé en ella. En su voz. En su capacidad de regresar sin pedir permiso ni perdón.
Me pregunté si los adultos olvidamos cómo se hace eso. Si con los años, en lugar de ablandarnos, nos endurecemos. Me pregunté qué le dejaría yo cuando ya no esté. No hablo de herencia. Hablo de sentido, de raíz, de historia. ¿Qué sabrán de Julián? ¿Qué quedará de nuestro amor, de nuestras risas, de sus cuadros? ¿Quedarán guardados? ¿Serán vendidos cuando yo ya no esté para decir eso no se toca? Me levanté, fui hasta la caja donde guardo las otras obras de Julián. Las extendí sobre la cama, una por una. No eran muchas, pero cada una tenía un peso, una historia, un fragmento de nosotros. Las miré durante horas. Recordé cuando las pintó, qué música sonaba, qué palabras usó. Y entonces lo supe. Supe lo que tenía que hacer. No porque me sobraran. No porque no doliera. Sino porque entendí que guardar no siempre es honrar. A veces, honrar es compartir. Es permitir que lo que amamos inspire más allá de nosotras. Llamé a Laura. Le conté mi idea. Quería donar la mitad de la obra de Julián a un museo local, pero no a mi nombre. Quería hacerlo a nombre de Camila. Para que un día, cuando ella creciera y alguien le preguntara quién fue su abuelo, pudiera decir, fue el pintor que creyó que el amor se pinta. Laura se emocionó. Me ayudó con los trámites. Fue todo más rápido de lo que imaginé. El museo aceptó con gratitud. Dijeron que era una colección valiosa. Pero lo que más agradecieron fue la historia detrás. Porque no eran solo cuadros. Eran testimonio de una vida vivida con sentido. El día que los entregamos, fui con Camila. Entramos al museo juntas. Ella no decía mucho, pero me sostenía la mano fuerte. Vimos cómo colgaban uno de los cuadros. Me sentí temblar, porque verlos salir de casa fue una segunda despedida. Pero distinta. Esta vez, con propósito, con dirección, con eco. Me acerqué al curador y le pedí un favor. Quería que, debajo de cada obra, además del nombre de Julián, pusieran una línea. Una sola. La escribió Camila. Decía, esto fue pintado por mi abuelo, para que el mundo nunca olvide lo que siente un corazón sincero. Esa noche, regresé sola. Me senté frente al único cuadro que quedó en casa. El primero. El nuestro. El que jamás saldrá de esa pared. Lo miré y sentí que por fin había cerrado el círculo, que ya no tenía que protegerlo todo con las uñas, que podía soltar, sin dejar ir, que podía compartir, sin perder, que la memoria no se debilita cuando se abre, al contrario, se vuelve más fuerte, más viva, más nuestra. Y aunque no sé si algún día Mauricio entenderá por qué lo hice, ya no espero eso de él. No espero disculpas. No espero gestos, porque entendí que a veces, la paz no llega porque todo se arregló. Llega cuando decides que lo que duele ya no tiene permiso de gobernar tu alma. No lo esperaba. No después de tanto. No después del museo, de las noticias, de las cartas que no respondí. Pero una tarde cualquiera, justo cuando el sol comenzaba a caer detrás de los árboles del patio, escuché 3 golpes en la puerta. No timbre. No llamada previa. Golpes suaves. Humanos. Me asomé por la cortina. Y ahí estaba él. Mauricio. Solo. Sin coche, sin traje, sin prisa. Parado como si no supiera si debía tocar una vez más, o darse la vuelta. Me quedé quieta. No abrí de inmediato. Me temblaban las rodillas. No de miedo. De memoria. Porque era él, pero no el mismo. Tenía los hombros caídos. La mirada baja, como quien regresa, sin saber si hay casa que lo reciba. Abrí la puerta sin decir nada. Él levantó la mirada. Me vio. Me dijo, ¿puedo pasar? Asentí. Caminó despacio, como si todo le fuera ajeno. Como si pisara sobre algo frágil. Y en cierto modo, sí, pisaba sobre todo lo que rompió. La sala estaba como siempre. Mis plantas. Mi mesa, mi taza, y ahí, al fondo, el cuadro, colgado, brillante bajo la luz de la tarde. Él lo vio, lo miró fijo, no se acercó, no preguntó nada. Se quedó de pie frente a él,
como si fuera un altar. Y en su rostro, por primera vez, vi algo que nunca había visto en él: silencio verdadero. Se sentó en el sillón. Yo me senté frente a él. Entre nosotros, la mesa baja. Esa mesa donde jugaba con su papá a hacer barquitos de papel. Ninguno de los dos hablaba. Pasaron minutos que se sintieron como años. Y entonces, con voz casi inaudible, dijo: «Está exactamente donde estaba». Respondí con un hilo de voz: «Nunca debió salir de ahí». Y entonces, bajó la cabeza. No para llorar, para rendirse, para aceptar, sin palabras, que lo entendía, que ya no iba a discutir, ni a justificar, que simplemente lo sabía, lo había visto, en carne, en sombra, en juicio. Le ofrecí café. Fue automático, como cuando una madre aún recuerda cómo cuidar, aunque no sepa si debe hacerlo. Lo aceptó. Fui a la cocina. Temblaba un poco, pero no por él, por lo que no se decía, por todo lo que la vida había empujado entre nosotros. Volví con la taza. La puse frente a él. La sostuvo con ambas manos, como cuando era niño, como cuando tenía miedo de soltar. Yo me quedé de pie, mirándolo, esperando una palabra, un suspiro, un intento. Y entonces habló, bajo, lento. «No vine a pedirte nada. Solo quería verlo otra vez». Se refería al cuadro, pero yo supe que también hablaba de Julián, de lo que fuimos, de lo que perdió, de lo que tal vez nunca va a recuperar. Le pregunté si había ido al museo. Asintió. Me dijo que leyó la frase de Camila, que vio su nombre junto al de su padre, que se quedó una hora frente a la obra, solo, y que por primera vez no pensó en lo que valía, pensó en lo que significaba. No hablamos del juicio, ni del dinero, ni de la empresa. Todo eso quedó fuera. Lo que había entre nosotros no cabía en un contrato. Lo que dolía no tenía papeles. Y aunque yo sabía que nunca íbamos a volver a ser los mismos, algo en ese silencio se sentía distinto. Como si el amor, aunque herido, aún respirara entre las grietas. No lo toqué. No lo consolé. No le pedí nada. Y él tampoco. Solo dejamos que el tiempo se sentara con nosotros un rato. En esa sala que había sido testigo de todo. Cuando se levantó, no preguntó si podía volver. No hizo promesas. Solo dijo: «Gracias por dejarme entrar». Y antes de irse, caminó hasta el cuadro. Lo miró otra vez. Y dijo, con los ojos llenos de agua: «Nunca lo vi, hasta que lo perdí». Y yo me quedé callada, porque no hacía falta decir nada. La herida no sanó, pero por un momento se volvió quieta, como esas cicatrices que ya no duelen al tocarlas, pero aún recuerdan. Lo vi cruzar el patio. No lo seguí. No le pedí que se quedara. Cerré la puerta suave. Me apoyé en ella. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí rabia. Sentí un peso leve, como si algo se hubiera posado sobre mis hombros para decirme: «Hiciste lo correcto». Fui hasta la sala. Me senté donde él había estado. Tomé la taza que no había terminado. Aún estaba tibia. Como su gesto. Como su presencia. No sé si volverá. No sé si alguna vez podremos mirarnos sin dolor. Pero algo cambió. No en él. En mí. Porque esa tarde entendí que el perdón no siempre se dice. A veces, solo se permite entrar. Sin nombre. Sin gloria. Sin condiciones. Solo con el silencio necesario para dejar de sangrar. Y mientras el sol desaparecía por completo, dejando la sala en penumbra, me quedé sola otra vez. Pero no vacía. No más. Porque el cuadro estaba ahí. Y yo también. Y por ahora, eso era suficiente. Pasaron unos días después de que Mauricio vino. Días quietos. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un nuevo golpe en la puerta. Nada. Pero yo no me sentía inquieta. No esperaba que volviera. Tampoco tenía prisa por cerrar nada. Lo que pasó en esa tarde bastó para aflojar el nudo en mi pecho. No lo deshizo, pero lo aflojó.
Ya no cargaba el mismo peso. Era como si su presencia, sincera, por fin, me hubiera devuelto algo que creí perdido, la certeza de que yo no estaba loca por haber sentido todo lo que sentí. Una mañana, fui al buzón. No lo hacía desde hacía semanas. Siempre son las mismas cartas: publicidad, servicios, el banco. Pero entre todo, había un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Lo reconocí de inmediato. Era su letra. La misma que yo había visto en las tareas del colegio, en las cartas a los Reyes Magos, en el papel que me dejó la noche que se fue de casa a estudiar. Temblé un poco. Entré, me senté en la cocina y lo abrí con cuidado. Dentro, una carta. Larga. Escrita con tinta azul. Sin correcciones. Sin tachones. La leí una vez. Y luego otra. No lloré. No sonreí. Solo la leí. Mauricio decía que había leído todo lo que salió en la prensa, que había visto el reportaje, que había hablado con Camila, que se había dado cuenta de lo lejos que había llegado de sí mismo. No me pedía perdón con palabras grandes. No se justificaba. Solo decía: ahora veo. Y me cuesta mirar lo que fui. Y luego, entre los párrafos, un recuerdo, un día en que él y Julián pintaron juntos un pequeño dibujo en la terraza. Un momento que yo había olvidado. Y que él había guardado todos estos años. Al final de la carta, doblado entre las hojas, venía ese dibujo. Viejo, arrugado, con manchas. Un papel escolar, con un sol mal pintado, una casita, y 3 figuras tomadas de la mano. Abajo, decía: mi familia. No sé cómo, pero aún olía a crayón. Lo sostuve entre las manos como si fuera un trozo de infancia. No supe qué hacer con eso. No supe si me alegraba o me rompía. Lo dejé sobre la mesa. Me serví un café. Y lo volví a mirar como si me hablara. Como si dijera: esto fue lo que quise. Lo que perdí. Lo que no supe conservar. No respondí la carta. Ni ese día. Ni los siguientes. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería que él pensara que una carta repara lo irreparable, que un dibujo deshace lo que dolió tanto. Porque a veces, la respuesta es el silencio. No para castigar, sino para proteger lo que queda. Y lo que quedaba, era la paz que me había costado demasiado construir. Y no estaba dispuesta a cederla por una emoción momentánea. Guardé la carta en mi caja de recuerdos. Esa donde tengo fotos, flores secas, cartas de Julián. La puse ahí, no por nostalgia, sino porque forma parte de la historia. Porque negarla sería negarme. Pero también entendí que no todo lo que llega merece una respuesta inmediata. Que hay palabras que necesitan reposar. Que a veces, responder es volver al lugar donde te rompiste. Y yo no quería volver ahí. No todavía. Una tarde, Camila vino otra vez. Me abrazó largo. Me dijo que su papá estaba diferente, que estaba más callado, que preguntaba por mí, pero que ella no sabía si decirle que yo lo extrañaba. Y le respondí algo que aprendí tarde: decirle que lo pienso, pero no que lo espero. Porque eso era cierto. Lo pensaba, cada día, pero ya no lo esperaba. Ya no me sentaba en la puerta a imaginar su regreso. Ahora me sentaba frente al cuadro y le hablaba a Julián. Le conté a Camila del dibujo. Se lo mostré. Ella lo miró con ojos brillosos. Papá me dijo que lo guardó todo este tiempo porque era lo único que le hacía sentir que aún era parte de algo. Sus palabras me desgarraron. Porque, sin saberlo, Camila me había dicho la verdad más dura, que él también cargaba con una herida. Que él también, a su manera, había sido niño en medio de todo. Y por primera vez, no lo vi como el hombre que me traicionó, sino como el hijo que se perdió entre lo que ambicionó y lo que olvidó cuidar. Esa noche, volví a escribir. No una carta. Un pensamiento. Un susurro en papel. Te perdono, pero no porque lo pediste. Te perdono porque aprendí a vivir sin lo que me quitaste. No tenía dirección. No era para enviar. Pero necesitaba escribirlo. Porque a veces, lo que no se dice, se estanca. Y yo no quería que eso me quedara adentro. Porque el perdón no es olvido. Ni reconciliación.
Es soltar el deseo de que el otro lo entienda todo, y aceptar que tal vez nunca lo hará. No sé si él volverá a escribir. No sé si volverá a tocar mi puerta. Pero yo ya no me siento en deuda. No tengo rencor. Tampoco tengo urgencia. Solo tengo claridad. Y la claridad es un descanso silencioso. Ya no busco cerrar la historia. Solo vivir lo que queda con la cabeza en alto. Con la memoria intacta. Con el amor de Julián extendido hacia adelante. A través de cada gesto que hago para no volver a apagarme. A veces, uno cree que está cuidando un recuerdo, y sin darse cuenta, está custodiando una semilla. Eso lo entendí la primera vez que fui al museo ya con la colección colgada. No fui sola. Camila me insistió en ir conmigo. Me tomó del brazo, me preparó el suéter, me pidió que camináramos despacio. Yo no sabía si estaba más emocionada ella o yo. Pero desde que cruzamos la puerta de aquella sala blanca, iluminada, silenciosa, supe que algo iba a cambiar para siempre. Los cuadros de Julián estaban alineados en una pared lateral. 5 de ellos. Con sus marcos originales, restaurados con cuidado. Al lado de cada uno, la plaquita con su nombre, y la frase de Camila. Me temblaron los labios. Ver su obra ahí, no como propiedad sino como legado, me estremeció. No eran solo pinturas. Eran pedacitos de nuestra historia, puestos para que extraños los contemplaran. Me senté en una de las bancas centrales y me permití observar sin prisa. Cada persona que se detenía frente a una obra, era como si hablara con él. Y eso, para mí, valía más que cualquier herencia. Vi a una madre con su hija pequeña. La niña le preguntó qué significaba el cuadro donde Julián había pintado 3 sillas vacías bajo un árbol. La mujer se agachó, la miró y dijo, tal vez es una mesa esperando a la familia. Me cubrí la boca con la mano. Porque esa era nuestra escena. Nuestra mesa bajo el árbol del patio. Julián la pintó un verano, mientras Mauricio jugaba a lanzar piedritas en el estanque. La niña se quedó mirando mucho rato. Y en su silencio, sentí que el corazón de mi esposo latía otra vez, pero en otros ojos. Camila me tomó una foto. Dijo que quería guardarla para cuando yo ya no estuviera. No lo dijo con tristeza, sino con ternura. Como si supiera que los abuelos, de algún modo, se convierten en parte del aire cuando ya no están. Sonreí. Le dije que me parecía justo. Que también yo guardaba cosas de mi abuela. Que los hilos de la sangre no son tan visibles, pero sostienen más de lo que uno cree. Y ahí, en ese banco, rodeada de extraños, de pinceladas, de luz natural, sentí que ya no necesitaba proteger el pasado. Ahora quería sembrarlo. Volví al museo cada semana durante un mes. Nunca sola. A veces con Laura. A veces con vecinas. A veces con señoras que me decían que leyeron mi historia. Me abrazaban. Lloraban conmigo. Algunas decían, yo también perdí algo que nadie entendió. Y en cada uno de esos abrazos, sentí que lo que yo viví ya no era solo mío. Era también una forma de decirle a otras mujeres que su memoria también tenía valor. Que lo que habían amado, aunque no tuviera precio en dólares, tenía un peso que el mundo debía respetar. Una tarde, me pidieron que hablara con un grupo de alumnos de secundaria que hacían un trabajo sobre arte y memoria. Dudé. Yo no soy buena hablando frente a muchos. Pero Camila me convenció. Me dijo que no tenía que dar una charla. Solo contar. Así que fui. Me senté frente a ellos. Y les conté de Julián. De cómo pintaba en silencio. De cómo cada cuadro tenía una historia que no cabía en una descripción. Les hablé del cuadro que me robaron. Del que recuperé. Del que nunca se vendió. Y cuando terminé, hubo un silencio largo. Uno de los chicos levantó la mano y dijo, ¿y usted cómo supo que valía la pena pelear por eso? Me dolió el pecho. Respondí bajito, porque era mío. Y no todo lo que es tuyo se puede comprar. Cuando terminó la charla, una maestra se acercó. Me dijo que la historia debía llegar a más gente. Que muchas veces se habla de arte, pero no del alma que lo pinta ni del corazón que lo guarda. Le agradecí. Pero en realidad, esa tarde entendí algo más simple. No todas las batallas se ganan con ruido. Algunas se ganan con presencia. Con estar. Con quedarse de pie cuando otros esperan que te rindas. Y yo, sin querer,
Me había quedado. Volví a casa más liviana. Me hice un té. Me senté frente al cuadro de siempre. El nuestro. El que Julián pintó en aquel año en que todo era esperanza. Lo miré largo rato. Y esta vez, no lloré. Sonreí. Porque ahora, ese cuadro ya no era un grito solitario. Era el centro de algo más grande. De un camino que no terminó en la venta, sino en el legado. Porque una cosa entendí tarde, pero a tiempo. El valor real no se hereda, se transmite. Y eso, nadie puede robarlo. No sé cuánto tiempo me quede en esta vida. Pero sí sé que, pase lo que pase, hay algo que nunca más voy a permitir, que me digan que lo que siento no importa. Que mis recuerdos no valen. Que mis pérdidas no cuentan. Porque ahora sé que cada lágrima escondida, cada silencio tragado, cada dolor guardado, puede transformarse en historia viva. En algo que ilumine a otros. Y si eso fue lo que me tocó hacer con lo que Julián me dejó, entonces, valió la pena. No supe si abrir la puerta esta vez. Lo vi desde la ventana. Mauricio estaba parado en la reja. No con la urgencia de antes. Ni con la culpa envuelta en regalos. Estaba solo. Con las manos vacías. Como si viniera no a recuperar, sino a despedirse de una parte de sí. Me quedé quieta unos minutos. El corazón me latía como si supiera que esta vez sería distinto. Respiré hondo. Y salí. Caminé hasta la reja. No lo invité a entrar. Pero tampoco lo eché. Me paré frente a él, como si fuera la última vez. Y esperé que hablara. Perdí casi todo, dijo. Clientes. Socios. Amigos. Su voz era baja. Rota. Pero aprendí a ver lo que nunca supe mirar. Lo miré, sin decir nada. Porque no era la primera vez que lo escuchaba pedir perdón. Pero sí era la primera vez que no lo hacía para recuperar algo, sino solo para decirlo. No vengo a pedirte nada, mamá. Solo vine porque sentí que, antes de seguir con mi vida, tenía que volver donde me equivoqué. Y en ese momento, entendí que no venía como hijo. Venía como hombre. Como alguien que había cruzado el desierto de su propio ego. Nos sentamos en la banca del porche. El aire olía a jazmín. Era casi la misma hora del día en que se llevó el cuadro por primera vez. Y en ese detalle, sentí una herida cerrarse sin palabras. Mauricio no me miraba directo. Pero tampoco evitaba mis ojos. Hablaba con pausas. Me contó que había empezado terapia. Que por primera vez en años, dormía con la conciencia menos ruidosa. Que Camila lo había acompañado al museo. Que al verla ahí, frente a los cuadros de su abuelo, entendió que lo que él vendió no fue una pintura. Fue una raíz. Le pregunté si lo entendía ahora, de verdad. Me miró y dijo, lo entendí tarde, pero lo entendí. No supe qué decir. Porque dentro de mí, una parte quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Y otra parte, sabía que no todo estaba bien. Que había cosas que no se recuperan. No por orgullo, sino porque el daño deja otra forma de caminar. Le pregunté por qué había guardado el dibujo de la infancia todos estos años. Bajó la cabeza y dijo, porque en ese dibujo todavía éramos nosotros. Y yo nunca quise perder eso, aunque hice todo para que pasara. Me quebré. No por él, por mí. Porque nunca esperé que alguna vez lo dijera en voz alta. Porque vivir tantos años con una herida abierta, te hace pensar que nadie nunca va a entender el dolor que causó. Y sin embargo, ahí estaba. No justificándose, solo aceptándolo. Y eso, en su silencio, era más poderoso que cualquier explicación. Me sentí cansada. No de él. De todo. De lo que arrastramos las madres. De lo que aguantamos por creer que amar es callar. Y por primera vez, le dije, yo también me equivoqué, hijo. Por callar. Por no enseñarte a mirar desde el alma. Nos quedamos en silencio. Largo. Profundo. El tipo de silencio que no incomoda, porque está lleno. Él me tomó la mano. No como se toma la mano a una madre, sino como se toma la mano a alguien que se lastimó, y aún así está ahí. Me pidió perdón otra vez. No con palabras distintas, pero con un tono que no había usado nunca. No quiero tu dinero, mamá. Ni tus cosas.
Solo, tu perdón. Y ahí supe que era el momento. No porque lo pidiera, sino porque yo ya lo tenía listo, guardado, doblado, preparado desde que dejé de cargar la rabia. Lo miré, le apreté la mano y le dije, despacito, te perdono, hijo, pero que nunca se te olvide lo que intentaste comprar por tan poco. Él cerró los ojos, como si esa frase le abriera algo por dentro, como si la hubiera estado esperando más que cualquier otra cosa. No lloró, no se arrodilló, no prometió cambiar. Solo me miró con la mirada que nunca había usado conmigo, como si, al fin, entendiera que el amor no se mide en cheques, sino en presencia. No hablamos mucho más. Me dijo que iba a mudarse lejos por un tiempo, que necesitaba empezar de cero. Le dije que estaba bien, que no le iba a cerrar la puerta, pero tampoco le iba a dejar abierta como antes. Me miró, asintió. Sabía que era justo, que ya no éramos los mismos, pero que eso también podía ser un nuevo comienzo. Cuando se fue, me quedé sentada sola. No lloré, no sentí paz total, pero sí un descanso, un cierre, porque esa fue la última conversación, y también la más honesta. No sé si volverá, no sé si nuestras heridas se convertirán en cicatriz compartida, pero me quedó claro que cuando una madre aprende a mirarse con respeto, su amor deja de ser renuncia, se vuelve elección, y eso, nadie, ni siquiera un hijo, puede volver a quitarlo. Los días volvieron a ser míos. No por rutina, no por resignación, sino porque, al fin, el dolor dejó de ser huésped permanente. Ya no me levantaba con rabia, tampoco con tristeza, solo con una especie de calma tímida, como si la vida me pidiera permiso para volver a entrar sin herirme. Me preparaba el café, regaba mis plantas, leía un poco, y al atardecer, siempre, sin falta, me sentaba frente al cuadro. No hablaba, no rezaba, no esperaba, solo estaba. Y ese estar fue suficiente. Ese cuadro, el primero, el nuestro, el que nunca se movió, sigue colgado en la misma pared de siempre. Pero ya no lo miro como antes. Antes era refugio. Luego, fue herida. Después, fue bandera de guerra. Hoy, es espejo. Porque ahí está todo. La Teresa que amó, la que perdió, la que peleó, la que perdonó. Cada trazo de Julián es una parte de mí. Y no necesito que nadie más lo entienda. Porque lo que una guarda en el corazón, no necesita explicación. Vinieron días de visitas. Vecinas. Camila. Algún conocido que leyó mi historia en el periódico. Todos querían ver el cuadro. Pero más que eso, querían saber cómo seguí de pie. Y yo nunca supe cómo explicarlo sin llorar. Así que solo sonreía. Les ofrecía té. Y decía, las raíces no se ven, pero son las que sostienen. A veces, Camila se sentaba a mi lado, y hablábamos de Julián. Otras veces, simplemente lo mirábamos. Como si cada vez que lo hacíamos, él nos guiñara el ojo desde donde esté. Una tarde, vino una joven del museo. Traía una cámara y una libreta. Quería grabar una entrevista. Le dije que no me sentía cómoda hablando frente a una cámara. Ella insistió. Me dijo que muchas mujeres habían escrito cartas al museo, agradeciendo la historia, que se sentían vistas, que por fin alguien había dicho en voz alta lo que tantas callaron. Me conmoví, porque nunca imaginé que una batalla tan íntima pudiera tocar a otras. Pero claro, así es el dolor, se reconoce sin necesidad de nombre. Acepté. Nos sentamos frente al cuadro. Ella hizo preguntas suaves. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué ese cuadro era especial? ¿Cómo enfrentó la traición? Respondí desde lo que quedaba en mi pecho. Sin rabia. Sin orgullo. Con la voz de una mujer que ya no necesita convencer a nadie. Le conté que el amor verdadero no te salva de la decepción, pero te da la fuerza para no volverte como quien te hirió. Y cuando me preguntó qué haría diferente si pudiera volver atrás, respondí, me escucharía más. Y callaría menos. Esa noche, volví a leer mis cartas viejas. Las que escribí a Julián cuando él viajaba. Las que nunca le mandé.
las que me guardé para no preocuparlo. Y entendí cuántas veces me tragué el miedo por amor. Cuántas veces creí que ceder era cuidar. Hoy lo miro distinto. Hoy sé que el amor que se calla siempre acaba siendo invisible. Y yo ya no quiero ser invisible. No más. Porque las mujeres como yo también somos historia. También somos arte. También somos palabra. Puse una pequeña cortina blanca en la ventana del comedor. Dejé que entrara más luz. Compré un mantel nuevo. Me regalé flores. Y cada cosa que hice no fue por vanidad. Fue por dignidad. Porque ahora entiendo que no se trata de lo que nos quitaron, sino de lo que decidimos volver a cultivar. Y yo decidí cultivar paz. No olvido. No rencor. No reconciliación forzada. Paz. Esa que llega cuando dejas de esperar que los demás comprendan tu valor. Un día, Laura me dijo que pensara en escribir un libro. Que mi historia podía ayudar a otras. Lo pensé. No lo sé. Tal vez. Pero por ahora, me basta con haberla vivido con el alma despierta. Me basta con saber que ya no me tiemblan las manos cuando hablo de lo que pasó. Que puedo nombrar a Mauricio sin dolor. Que puedo mirar el cuadro y ver a Julián sin llorar por lo que ya no está, sino sonreír por todo lo que sí dejó. Me preguntan si volví a ver a Mauricio. No. Pero sé de él por Camila. Está reconstruyendo. A su modo. A su ritmo. Y yo lo dejo. Porque a veces, la mejor manera de amar a alguien es soltarlo sin odio. Y si alguna vez necesita volver, sabrá que esta casa ya no es la misma. Ni la madre que dejó. Ni la mujer que creyó que amor era aguantar todo. Ahora soy otra. No más fuerte. Más clara. Más completa. Más mía. Y cada vez que alguien entra y pregunta por el cuadro, yo no digo mucho. Solo sonrío. Los dejo mirarlo. Lo observan con atención, como si entendieran que no es cualquier pintura. Y cuando se acercan a leer la placa, el silencio lo dice todo. No porque sea una frase perfecta, sino porque en ella vive todo lo que fui. ¿Alguna vez sentiste que alguien puso precio a lo que para ti era sagrado, y aún así tuviste que sonreír como si nada pasara? Y si hoy estás escuchando esta historia con el corazón apretado, si alguna vez te quitaron algo que amabas, si sentiste que no te valoraron, o que tu historia fue tratada como si no importara, por favor, escúchame bien. Tú no eres lo que sobró. Tú eres la raíz de todo lo que vino después. Tú diste vida, diste amor, diste tiempo que nadie te devolvió. Y aunque muchos no lo vean, aquí, nosotros sí te vemos. Sabemos lo fuerte que has sido. Sabemos cuánto te callaste por paz. Y sabemos también que tu memoria vale más que cualquier $1.000.000. Tal vez ya no busques justicia, pero mereces dignidad. Tal vez ya no quieras ruido, pero mereces ser escuchada. Tal vez te sientas sola, pero créeme, no lo estás. Hay otras mujeres como tú, que también están recuperando su voz, su historia, su valor. Y cuando tú eliges no devolver con odio lo que te dieron con egoísmo, ahí es donde empiezas a vencer de verdad. Suscríbete al canal si esta historia te tocó el alma, y déjame un comentario diciéndome qué memoria atesoras tú y por quién seguirías luchando en silencio. Aquí te leemos. Y aquí te honramos. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.